Tan solo tenemos 10 curvas, pero ¿qué 10 curvas? Las veíamos ayer por encima y hoy las vamos a explicar una a una. Tan solo hay una curva que es como si no existiese y ahora la vamos a ver. Empezamos el circuito, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la curva número 1, una curva hacia la derecha. Está bastante cerca de la línea de meta. Ojo, no vamos a tener lo que teníamos, por ejemplo, en Barcelona, que un Russell pasaba de ser cuarto a primero, por ejemplo. Muy mal se le tendría que dar al resto de la salida como para que eso pasase, porque, digo, no tienes tantos metros como para aprovechar el rebufo y luego pues jugar demasiado en la primera curva. Porque de hecho es uno de los pocos, quizá, circuitos cuya primera curva es simplemente una curva, que no tenemos enlazadas derecha-izquierda, izquierda-derecha o lo que sea. Así que ojo con eso también, porque bueno, se parece quizá en este aspecto un poquito más a Mónaco, ¿no? Por buscarle algún símil. Entonces es una curva muy caracterizada por la fuerte pendiente ascendente aquí, que te ayuda a frenar, pero luego el circuito tiende a aplanarse un poquito en la salida. Y además, como veis, hace como una especie de extraño el circuito hacia allá, y eso hace que sea relativamente típico irse por fuera. En la salida, pues porque no se cabe, se hace típico efecto embudo por aquí y luego en vuelta lanzada, en de clasificación y todo eso, porque se intenta apurar demasiado. De hecho, es una curva que se ataca relativamente tarde, se va buscando un vértice más o menos así tarde, para, si os fijáis, tenemos como una especie de curva así en el piano, más o menos por aquí. Entonces, no se busca entrar en el piano justamente aquí, sino un poquito más adelante, atacar un poco más tarde, para buscar el piano ya más o menos por esta zona, ¿vale? Pero ya digo, también depende un poco del estilo del piloto y demás. Si se ataca demasiado pronto o demasiado agresivo, este piano de aquí pues te va a provocar que saltes, pierdes la estabilidad del coche y demás, porque recuerda que es hacia arriba y luego se aplana. Entonces, si ahí, justo cuando se va a aplanar, el coche te salta, vas a perder el control y te vas a ir largo. Lo bueno es que es escapatoria asfaltada, pero aún así lo suyo sería no irse por ahí. Entonces, eso sería más o menos la curva número 1 y es la única curva interesante del primer sector, porque luego llegamos a la curva número 2, que es totalmente a fondo, y aquí ya entraríamos en lo que es el segundo sector, que empieza con una curva que es una especie de complicación porque es una fuerte pendiente hacia arriba, pero todavía más fuerte. El circuito se aplana de una forma todavía más exagerada y encima la curva es todavía más cerrada, así que es una curva en la que hay que frenar tardísimo, bueno, una frenada en la que hay que frenar tardísimo. De hecho tenemos aquí las típicas marcas y es tremendo porque se llega a una velocidad altísima para tomar una curva muy muy cerrada, pero claro, como tenemos esa pendiente hacia arriba tan exagerada, eso nos ayuda a frenar el coche, porque al final si vas cuesta arriba el peso del coche como que te está empujando hacia atrás. Eso es dinámica básica, que por cierto en Level Up Academy tenéis curso de dinámica básica, de física aplicada al automovilismo, de matemáticas aplicadas al automovilismo, es decir, de cosas muy muy básicas para conseguir una buena base y a partir de ahí escalar pues a los cursos de telemetría, de reglajes, de estrategia de carrera, de pilotaje, de aerodinámica, de absolutamente todo lo que se os ocurra. Así que, pues si no conocéis Level Up Academy, es mi academia personal. O sea, ya tengo ahí más de 50 cursos, las 30 masterclasses, las descargas, el soporte para las dudas, los certificados, los reglajes para Sim Racing, absolutamente todo lo que se me ocurre lo voy metiendo ahí, y es que está todo siempre incluido con la membresía de 15 euros al mes. Pagáis eso el mes que sea o los meses que sea, eso lo podéis activar y desactivar cada vez que queráis y tenéis acceso. Que os dais de alta un 1 de julio, pues hasta el 1 de agosto vais a poder acceder a todo lo que tengo por ahí. Así que de verdad, echar un vistazo que merece y mucho la pena. El precio es que no puede ser más bajo para la cantidad y calidad, por qué no decirlo, de los cursos que tenéis por ahí para aprender muchísimo. Porque yo sé que el mundo del automovilismo, a mí también me pasó, es bastante complicado, sobre todo al principio cuando empiezas a intentar entenderlo más, comprender cositas de telemetría, de reglajes un poquito más avanzada. Ahí es donde se suele complicar, tienes que acceder a libros que a lo mejor no se terminan de explicar del todo bien, que son muy largos, que es muy complicado de seguir. De verdad, con los cursos no lo vais a poder tener más fácil. Y dicho esto, vamos con la curva 3, que la hemos dejado aquí a medias. Hay que frenar muy muy tarde y es una curva muy especial porque ofrece dos posibilidades. Está la posibilidad cauta, la vamos a llamar, que es bordear ese piano interior, y la otra posibilidad, que es la de los más arriesgados. Por ejemplo, los pilotos que tienen un estilo un poco más agresivo, como suele ser Verstappen y demás, suelen atacarla más agresivo al interior porque tienes como una especie de bache, peralte, no sé muy bien cómo llamarlo, que te ayuda a quedarte dentro de la curva, pero también a perder la estabilidad del coche cuando sales. Si aquí empiezas a dar gas demasiado agresivo, es facilísimo perder el coche, porque es cuesta arriba, luego se aplana, y entonces es como que las suspensiones tienden a expandirse, los neumáticos tienden a perder apoyo, y eso se nota mucho, porque encima es un circuito de carga aerodinámica media, quizá más bien baja, encima vamos a muy baja velocidad, por lo tanto no vamos a tener ese empuje hacia abajo del aire, y encima pues todas las complicaciones que os digo de los cambios de pendiente, del piano y todo eso. Así que aquí es muy fácil perder el control del coche, y eso pues lo normal hace que
tengamos que hacer aquí alguna corrección, porque si no el coche pues termina haciendo un trompo, te terminas viniendo por aquí fuera, eso es relativamente típico. Así que una curva muy especial para los que estéis en el F1 23, 24, lo que sea. Personalmente os recomendaría en un principio intentar trazarla redondeándola, ¿vale? Aunque no parezca lo más óptimo. Ojo, no ataquéis muy pronto tampoco, atacarla más bien tarde, algo así, mejor, ¿vale? Pero rodeando ese piano, y si ya os veis con más confianza y queréis darle un poco más agresivo, pues entonces ya sí, atacando este piano interior un poco más fuerte, pero siempre con mucho cuidado en la salida, porque luego aquí tenemos una recta muy larga, cuesta abajo además, se alcanza muchísima velocidad, y si salís lento de aquí lo vais a penalizar durante muchos metros. Esa recta termina con la curva número 4, una curva también bastante especial, y es contraria a la 1 y a la 3, porque es una fuerte frenada pero hacia abajo, entonces se complica todavía más, tienes que frenar antes. En la curva 3 frenas muy tarde porque es cuesta arriba y el peso del coche te ayuda, pero aquí es cuesta abajo, por lo tanto el peso del coche te perjudica, tienes que frenar con más cuidado todavía y por supuesto intentando evitar que se bloqueen los neumáticos en frenada, y no atacarla tampoco excesivamente tarde. La curva está bastante redondeada, no es de un vértice muy acusado ni mucho menos, pero luego como que tiende a cerrarse. Si os fijáis en la parte exterior, no en la interior, aquí es como que se cierra, luego se aplana y luego ya aquí es como que vuelve a cerrarse un poquito. Entonces la salida de la 4 es especialmente crítica porque ese pendiente hacia abajo induce cierto subviraje en el coche que hace que te vayas largo. En cuanto das un poquito de gas demasiado agresivo por aquí, el coche tiende a irse largo. Si tuvieses una cuesta hacia arriba, entonces podría ser más agresivo y el coche te giraría mejor, pero como es hacia abajo, en cuanto des un poquito de gas, por simple inercia y peso del coche, el coche se te va hacia afuera, ¿vale? Así que muy fácil que el coche se vaya largo aquí, pero no perder el control. Es decir, curva 3, hay que tener mucho cuidado con el acelerador para no perder el tren trasero, y aquí hay que tener mucho cuidado con el tren delantero, que no se te vaya largo y por supuesto lleva el coche fuera de la curva. Luego se mantiene más o menos por este piano, ya se va utilizando medio de pista, más o menos la parte central, se toma la curva número 5, que algo muy importante, si te vienes aquí a mitad de pista, te cierras al principio de la 5 y te abres al final, lo mismo tienes un problema, porque fijaos que aquí hay un piano, y ese piano no está ahí por gusto, sino porque viene la curva número 6. Entonces, lo que habría que hacer es mantenerse más o menos centro de pista, quizá incluso más bien abierto, para cerrarse al final y estar pegado a la derecha para la curva número 6, que es la que tenemos justamente aquí. Este es el piano que yo os mencionaba. Y fijaos en la curva número 6, realmente va desde aquí hasta aquí. Pero ¿dónde tenemos el piano? A partir de aquí. Y es una referencia estupenda. Hay que atacarla muy tarde, muy poquito a poco, y justo cuando empieza el piano es cuando debemos estar relativamente cerca, aunque sea quizá medio metro de ese piano y demás. Nos juntamos luego justo pues un poquito más y se va redondeando hasta la salida. Y en la salida tenemos otra cosa especial, que por cierto aquí ya empezaría el tercer sector. Hay que mantenerse en la pista, por supuesto, no todo el rato encima del piano con todas las vibraciones y todos los saltos, pero sí que bien pegaditos a esta parte derecha, para luego, justo cuando termine este piano, aprovechar esa especie de escapatoria asfaltada que hay para estar más abierto de cara a la 7, que es igual que la 6. Fijaos que la curva empieza aquí y termina aquí, pero en todo este tramo no hay piano. La pista es clara, lo que tienes que hacer es ir atacando poco a poco para justo cuando empieza este piano estar más o menos cerca. No como lo he pintado yo, sino más o menos así. Y a partir de aquí se va bordeando, y no hay que tener tanto cuidado saliendo de la 7 como había que tener en la 6, porque luego tenemos la 8 que es mucho más abierta, no hay que quedarse fuera ni mucho menos. Entonces, aunque el coche te vaya escupiendo hacia afuera, por así decirlo, no pasa nada. Este piano se hace como totalmente recto por aquí, y luego ni siquiera hay que apurar en la salida este piano. Hay quien apura un poquito más, quien a lo mejor apoya un poquito la rueda, o quien incluso pisa la línea blanca y ya está, pero no va a hacer que pierdas tiempo el hecho de quedarte justamente encima del asfalto y ni siquiera tocar esa línea blanca. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la 7, por supuesto, a ver, pues para no venirte excesivamente largo por aquí o que tengas que pegar un volantazo antes de la 8, pero si vas jugando con esas cargas laterales es relativamente fácil, porque luego hay aquí esto lo puedes hacer relativamente recto. Es una curva muy abierta y un tramo de recta después muy pequeñito hasta la curva número 9, que tiene su cierto riesgo porque aquí tenemos la entrada al pit lane. Entonces, si se traza normal, pues no debería haber ningún susto, pero si quieres entrar en el pit lane, lo que haces es abrirte todavía más en la entrada para cerrarte por aquí y ya estar por aquí, porque claro, la trazada normal viene por aquí fuera. Entonces, si la vas a atacar normal, se ataca incluso pronto esta curva, porque el piano exterior es relativamente benévolo. Es decir, no es una curva que luego al final se cierre mucho, te engañe y demás. Sí que es cierto, a ver, si se ataca demasiado pronto, que puede pasar porque es una curva bastante ciega,
a lo mejor terminas largo por aquí. Y este es el típico límite de pista que todos los años se revisa, que ha dado muchísimos problemas. De hecho, cuando hemos tenido los peores momentos de todos los límites de pista en Fórmula 1, este ha sido el peor circuito. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por supuesto, pero viene de atacar muy fuerte la curva 9, redondearla, y en este punto ya es cuando se va largo. Por lo tanto, la clave está en la entrada de la 9, pero pensando en la propia salida. Y luego la curva 10 tiene una característica muy importante, y es que aquí tenemos una fuerte pendiente hacia abajo, se llega a relativa baja velocidad, porque para el 9 hay que tocar el freno, por supuesto, y aquí vamos unos cuantos metros acelerando, pero muy poquitos, y justo se pisa el freno, se ataca esta curva con muchísima agresividad, porque aquí el circuito va cuesta abajo y justo en el vértice se aplana. Entonces ahí tenemos un montón de carga vertical, y eso hay que aprovecharlo sí o sí. Entonces ahí se da gas con muchísima energía. Entonces, a partir de ahí, pues se va redondeando hacia allá. Es decir, como tenemos tantísima carga y tantísimo apoyo y tanto agarre al final, se puede ser muy agresivo. Si aquí no eres lo suficientemente agresivo, vas a perder bastante tiempo. Y una vez más, para los que estéis en el F1 24, el 23 o el Assetto Corsa o el que sea, probad a ser más agresivos de lo que seríais en este vértice, porque a lo mejor os sorprende de la carga que se tiene. Así que, de verdad, muy agresivos aquí. No como la curva 3, no como la curva 1, que son todo lo contrario. Aquí lo que nos quitábamos en esas curvas lo ponemos en esta. Así que de verdad muy agresivos aquí, y por supuesto con cuidado de no irse largo, que también es relativamente típico irse por aquí, que entre en lo de los límites de pista y todo eso. Así que este es el vídeo de hoy, analizando cada curva del Red Bull Ring, que es un circuito que a mí me fascina porque son poquitas curvas, pero cada una tiene lo suyo. Así que no olvidéis echarle un vistazo al Level Up Academy, los que queréis aprender más de automovilismo real o virtual, ya sea por afición, porque os queréis dedicar a ello o lo que sea. Y, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos mañana explicando todo esto que hemos visto hoy, pero desde el punto de vista de la telemetría.